En esta práctica vamos a explicar los filtros activos, en específico el de rechazabanda. Y el equipo está conformado por Rebeca Jocelyn Aguilar Córdoba, José Manuel Ronquillo Sánchez, Isaac Sánchez Silva, Cruz Casay Solís Tlache. Bueno, profesor, ahora yo le voy a hablar sobre los filtros activos de segundo orden. Y comenzaremos diciendo sobre los filtros activos de pasaltas. Bueno, esto es como lo dice, solo permite el paso de frecuencias altas y atenúa las frecuencias bajas. Se le dice activo porque tiene un elemento activo, el que es el amplificador operacional, el OP-AMP. Como contiene dos elementos activos, es de segundo orden. Está compuesto por 7 elementos. Como podemos ver en la imagen, contiene 2 condensadores, 4 resistencias y un amplificador operacional OP-AMP. Bueno, aquí podemos ver la función de transferencia. En la parte de arriba, la imagen de arriba es la función de transferencia y abajo es la función de transferencia si tuviéramos el mismo valor de capacitores. Bueno, aquí vemos la ecuación de diseño. Y bueno, el filtro pasabajos activo de segundo orden. Bueno, igual que, como lo dice, nada más permite el paso de frecuencias bajas y atenúa las frecuencias altas. Es activo porque tiene un elemento activo que es el amplificador operacional. Y bueno, debido a los 2 condensadores que fungen como elementos reactivos, es que llega a ser de segundo orden. Está compuesto por 6 elementos y como podemos observar, tiene 2 condensadores, 3 resistencias, un amplificador operacional OP-AMP. Bueno, aquí podemos igual observar la función de transferencia en la parte de arriba. Bueno, aquí están las ecuaciones de diseño. Bueno, ahorita les voy a hablar sobre el filtro rechazabanda, o también conocido como notch. Este elimina una determinada banda de frecuencia y permite el paso de todas las demás. Existen 2 tipos de circuito del filtro rechazabanda, el cual es el no inversor y el inversor. Bueno, aquí podemos observar las imágenes. El de arriba es el filtro rechazabanda no inversor y el de abajo es el inversor. Bueno, vamos a hablar sobre sus características principales. Tiene 3 en particular. La primera, la magnitud en la frecuencia central es 0. La segunda es que la magnitud en la frecuencia de corte es la ganancia A sobre la raíz de 2 y se puede trabajar con cualquier valor de factor de calidad y de ganancia. Máximos y mínimos valores estarán delimitados por lo que soporten los elementos. Bueno, ahora vamos a ver su función de transferencia. Como podemos observar en la imagen, es la misma para ambos filtros. Lo único que se diferencia es el signo positivo para el filtro rechazabanda no inversor y el negativo para el inversor. Y bueno, aquí podemos ver abajo la ecuación de diseño. Bueno, las ecuaciones de diseño. En este circuito lo que se va a explicar es el filtro pasaltas. La función de transferencia que obtuvimos es la siguiente y a través de esa se obtuvieron las ecuaciones de diseño, las cuales están representadas aquí. Como lo mencionamos, este es un ejemplo de un circuito con filtro pasaaltas, entonces tenemos que Q es igual a 0.7071, FC es 60 Hz, C es igual a 3 microfaradios, A es la ganancia y K es igual a 1. Aquí únicamente se sustituyen los resultados que tenemos y obtenemos que M es igual a 1.14412, R1 es igual a 1011.62, R2 es igual a 772.81, R sub A es igual a 1545.63 y R sub B es igual a 1545.73. El otro circuito que utilizamos es el circuito de filtro pasabajas. Como mi compañero ya había comentado, tiene una función de transferencia y unas ecuaciones de diseño. Con las ecuaciones de diseño
no, logramos diseñar nuestro filtro, donde tenemos que nuestra Q es 0.7071, nuestra frecuencia es de 70 Hz, nuestra ganancia es de 2, la K tiene un valor 1 y nuestro capacitor 1 lo establecimos como 3 microfaradios. Nada más es cuestión de sustituir de las ecuaciones de diseño y obtenemos que nuestra M es igual a 1.14412, nuestra resistencia es de 773 aproximadamente ohms, nuestra resistencia A es de 3091 ohms, nuestra resistencia B es igual, esto se debe a que en la ecuación anterior, para sacar la resistencia A, nuestra ganancia es 2, pero como se le resta 1, pues se divide 2AR sobre 1, pues no es como si diviéramos, entre 1 no es no afecta mucho dividir entre 1, entonces por eso para aplicar nuestra resistencia B es la misma que nuestra resistencia A, entonces llegamos a la conclusión que nuestra resistencia A es igual a la resistencia B. Y por último, nuestro capacitor 2 nos sale que es de 3.9 microfarads. Muy bien, mis compañeros anteriormente explicaron cómo están diseñados los filtros de segundo orden del pasabajas y el pasaaltas. Esto fue importante porque para nuestro diseño del filtro rechazabanda, nosotros empleamos ambos filtros que ya se mencionaron anteriormente. La práctica lo que nos pide es que el filtro rechazabanda esté a una frecuencia de corte de 60 Hz. Entonces, podemos verificarlo en la gráfica de Bode de ambos filtros por separado y podemos observar que efectivamente en 60 Hz empieza a rechazar, bueno, aquí para el filtro pasabajos empieza a rechazar frecuencias arriba de la frecuencia de corte, que es 60 Hz, que es aproximadamente aquí. Aquí las empieza a rechazar las frecuencias mayores, a 60. Mientras que en el filtro pasaaltas, pues aquí la frecuencia de corte está más o menos por aquí. 60 aquí. Y empieza a rechazar frecuencias menores a 60. Las mayores a 60 las pasa. Por eso es un pasaaltas. Y finalmente, pues esta sería el diagrama de Bode de nuestro filtro rechazabanda, donde este es el ancho de banda del rechazo, por decirlo así. Y aquí está la frecuencia de corte, que igual es aproximadamente 60 también. Entonces, pues sí se cumple que la frecuencia de corte de nuestro filtro rechazabanda es de 60 Hz. Muy bien, bueno, en el diseño de nuestro circuito lo que nosotros empleamos y lo que se nos solicitó fue usar un mezclador para poder mezclar las dos señales de entrada, que van a ser una de entrada variable, que es la que vamos a estar nosotros variando, y una de entrada fija. Esta de entrada fija no se va a modificar, tiene una amplitud de 1 volt y una frecuencia de 60 Hz fijo. Después de usar el mezclador, usamos un amplificador inversor porque la ganancia del mezclador es negativa. Entonces, pasándola al filtro inversor, nos va a salir una ganancia positiva. Una vez habiendo hecho esto, tenemos aquí ahora sí nuestro filtro rechazabanda, que como habíamos mencionado, consta de un filtro pasabajas de segundo orden y un filtro pasaaltas también de segundo orden. Los valores resistivos y capacitivos, mis compañeros anteriormente igual ya lo explicaron cómo se obtuvieron, y entonces pues esos valores fueron los que nosotros utilizamos para el diseño de nuestro filtro. Y obviamente a estos dos se juntan a un sumador para que a la salida nosotros lo que tengamos sea
lo del filtro rechaza banda. Entonces procederemos a hacer la simulación. Ya está conectado el osciloscopio. Vamos a iniciar con una frecuencia alta, por ejemplo, una frecuencia de 1000 Hz. Entonces comienzo la simulación y lo que idealmente deberíamos ver a la salida es que pasa la frecuencia. Y también se nos solicitó que para la práctica nuestro amplificador, bueno, nuestro filtro rechazabanda tuviera una ganancia de 2. Entonces eso también lo debemos de ver reflejado a la salida. Entonces primero vamos a ver nuestras señales de entrada. Nuestras señales de entrada son estas dos. La color rosado o rojo es la del filtro de, es la de la señal de la entrada variable. Esa habíamos dicho que la tenemos a una amplitud de 1 volt y como vamos a checar el filtro pasabanda, bueno, que pase la banda, pues está a una frecuencia de 1 kHz, 1000 Hz. Entonces, vemos que sí se cumple y que, bueno, en la entrada fija pues tenemos la señal de amplitud de 1 volt y una frecuencia de 60 Hz. Entonces, lo que nosotros deberíamos estar viendo a la salida del mezclador, pues es justamente la suma de estas dos señales. Entonces voy a encender el canal A, que es la salida del mezclador. Y vemos que son muy parecidas, o sea, se puede ver cómo se combinan, ¿no? Entonces ya voy a apagar los canales de las señales de entrada. Y ahora vamos a comparar el de la señal de salida del mezclador con la señal de salida del filtro. Y vemos que efectivamente pasa la señal, la pasa. Y también, como habíamos dicho, tenía una amplificación de 2. Entonces, como nuestra amplitud de entrada era 1, al amplificarlo nos va a dar una amplitud de 2 volts. Y vemos que esto se cumple. Aquí si pongo los cursores, vemos que está prácticamente cerca a 2 volts. De hecho, aquí sí se ven los 2 volts. Aquí está. Y a menos 2. Ahí está, también se ve. Aquí. Y bueno, la de entrada, pues decíamos, tenía una amplitud de 1 volt. Entonces, pues vemos que sí lo hace todo bien, pasa la señal y aparte la amplifica. Entonces, esto fue con una frecuencia alta. Ahora vamos a checarlo con una frecuencia igual a la frecuencia de corte, que igual, en teoría, debería atenuarla o debería tender a 0. Idealmente debería tender a 0, pero en nuestro osciloscopio en teoría deberíamos ver una atenuación de señal. Entonces, vamos a checarlo también. Y encendemos también nuestras señales de entrada, los canales de las señales de entrada. También cabe mencionar que todas las señales tienen el mismo valor de voltaje por cuadro, que es 1 en todos. Entonces, pues sí, también eso lo quería aclarar. Bueno, estas son nuestras señales de entrada. Nuestras señales, perdón. Primero vamos a analizar las señales de entrada. La roja no se ve porque está traspuesta a la verde, porque pues tienen la misma amplitud y la misma frecuencia. Las dos son de amplitud de 1 volt y tienen una frecuencia de 60 Hz. Y al pasarlas al mezclador, lo que tenemos es esto, la suma de las dos. Entonces, idealmente, al pasarla por nuestro filtro rechazabanda, como la frecuencia de corte es igual a 60 Hz, pues como mencioné anteriormente, debería atenuarla. Idealmente debería ser 0 o tender a 0, pero solamente la atenúa a valores cercanos a 0. Entonces voy a prender el canal de nuestra señal de salida del filtro, que es la color azul, y vemos que efectivamente la atenúa. Vemos que prácticamente tiene una amplitud de 125 milivolts aproximadamente, que es muy poco, o sea, casi tiende a 0. Entonces, pues vemos que se cumple esto. Y por último, ya para finalizar nuestro proyecto, bueno, nuestra práctica final, perdón, vamos a checar ahora una frecuencia baja, menor a 60, por ejemplo, 10. Entonces,
Igual, lo que deberíamos estar viendo a la salida de nuestro filtro es que pasa la frecuencia. Entonces, vamos a checarlo. Y aparte tiene una ganancia de 2. Entonces debería amplificar también la señal. Entonces, enciendo también todos mis canales otra vez. Y ahora me quedo primero otra vez con mis señales de entrada. Nuevamente, la color verde es la frecuencia de amplitud 1, 60 Hz, perdón, voltaje 1, frecuencia de 60 Hz. Y la de color rojo es la de entrada variable, que es la de amplitud 1, frecuencia de 10 Hz, que fue lo que acabamos de nosotros de poner a la entrada. Entonces, en la salida de nuestro mezclador lo que deberíamos ver sería la suma de ambas frecuencias y vemos que, pues sí, es muy parecido, o sea, nos podemos dar una idea de que sí es así. Entonces, ahora lo que nosotros deberíamos ver a la salida es esta misma señal, pero limpia, y que sí la pase y aparte tenga una amplitud de 2 volts, porque tiene una ganancia de 2. Entonces, vamos a checar esto también y vemos que sí la pasa, que si bien tiene un poco de ruido, aquí se puede ver en unas partes de la señal, vemos que sí lo cumple el filtro. Y vamos a ver si lo amplía a 2 volts. Entonces, justo lo checamos y vemos que es la azul, que es la de salida, es prácticamente 2 volts, 1.98, y de menos 1.95, 98 más o menos también. Entonces, pues vemos que sí hace la ganancia, que sí amplía 2 volts. Y se ve muy parecida a la otra por los picos que tiene. Pero en general vemos que también se cumple con frecuencias menores a la frecuencia de corte igual a 60 Hz. Entonces, pues ya con estos 3 ejemplos, pues podemos concluir que efectivamente nuestro filtro rechazabanda funciona correctamente y de esta forma damos por concluida nuestra práctica final. Gracias por su atención, profesor.